Bueno, no, es una bendición poder estar con ustedes. Es una bendición poder tener una palabra del Señor para nosotros. Hemos venido hablando en este año que no lo hemos llamado nosotros, sino que el Señor nos guió para que sea un año de retorno, ¿sí? Para que sea un año de retornar a lo bueno. Hemos hablado de retornar al servicio, hemos hablado de retornar a la adoración, le hemos dedicado un buen tiempo a eso. También hemos hablado de retornar a la santidad, de que así como el profeta Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios en Isaías capítulo 6 y tuvo un encuentro con su propio pecado, porque él decía: soy hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos, y fue ahí donde el ángel lo tocó y lo limpió, ¿cierto? Y veíamos cómo nosotros necesitamos tener un encuentro con la santidad de Dios, que a veces podemos ser muy permisivos con el pecado y nos olvidamos de que Dios es santo, 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 como lo dicen los serafines que están en su presencia y a quienes Isaías pudo ver en esa visión maravillosa de Isaías capítulo 6. Yo les recomiendo leas ese capítulo todas las veces que sean necesarias, porque es necesario que entendamos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y también veíamos después cómo es necesario retornar a la santificación, y veíamos cuál era la diferencia. Veíamos que la santidad era un estado en el cual Dios nos colocaba por gracia y misericordia a través del sacrificio de su Hijo cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Pero también veíamos cómo la santificación es un esfuerzo que nosotros como creyentes hacemos, como discípulos de Cristo hacemos para apartarnos de aquello que nos aparta de Dios, para apartarnos de aquello que no es bueno. Y que veíamos cómo era necesario tomar pequeñas decisiones, pequeñas cosas logran grandes cambios, ¿cierto? Si identificamos que hay algo en nuestro carácter, algo en nuestros hábitos diarios que nos están llevando a detener ese proceso de santificación, pues debemos quitarlo de nosotros para avanzar en ese proceso de santificación. Les pido perdón porque estaba un poquito malo en los bronquios, ya hoy amanece mucho mejor. Entonces, qué pena ahí por la carrasperita a veces. Pero bueno, en esa línea de retornar, hoy quiero dar una enseñanza muy, muy corta para dar después la oportunidad de desglosarla por partes y de profundizar en ella. Y en la mañana de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Retornando al amor. Retornando al amor. Y ha sido muy especial estos pasajes que vamos a leer. Yo los estuve leyendo hace algún tiempo y realmente fueron muy especiales para mí, porque a veces vamos avanzando en nuestro caminar con Cristo, pero podemos ir olvidando cosas, y el amor de Dios es una de ellas. Decimos que Dios es amor, pero muchas veces nos sentimos o actuamos o pensamos como si Dios no nos amara. Y es un problema que muchas veces podemos tener, ¿cierto? O pasamos por una prueba o una dificultad y podemos llegar a pensar que Dios no nos ama porque ha permitido que pase algo negativo en nuestras vidas. Pero eso no es verdad. Y retornando al amor es más que retornar en el sentido de que si Dios nos ama o no nos ama, porque Él nos ha amado siempre, es que retornemos a esa fe de que Él nos ama. Es que retornemos a esa convicción de nuestro corazón de que Él nos ama. Entonces me gustaría que fuéramos al libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Efesios 3, del 14 al 17. Dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre,
le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Vamos a leerlo hasta ahí. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que Cristo quiere vivir en nosotros. Cristo quiere vivir en ti. Cristo quiere vivir en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Como le enseñaban a Antonella y le enseñábamos a Antonella, ¿en dónde está Cristo? Y ya Antonella responde, en mi corazón, ¿cierto? ¿Cierto, Anto? ¿En dónde está Cristo? En el corazón, ¿cierto? Pero el corazón de un niño es hermoso y es chévere y es muy bonito que ellos hagan esa reflexión. Pero el corazón de uno como adulto, ¿será que es igual? ¿Cierto que no? Entonces cuando yo meditaba en esta palabra me hacía una pregunta. ¿Cristo quiere vivir en mí? ¿Dios quiere que yo sea su templo? Si muchas veces me cuesta vivir conmigo mismo, con mi mal genio, con mis malas actitudes muchas veces, con mis malos pensamientos o con mis malos deseos, ¿cómo es que Cristo quiere habitar en mí? ¿Cómo es que Dios me llama a su templo y quiere habitar en mí y me anhela celosamente, dice la palabra en el libro de Corintios? Entonces eso me llevaba a pensar en que el amor de Dios es muy grande. Porque si tú te examinas en tu corazón y tú te das cuenta de las cosas negativas que hay en ti y que Cristo quiere habitar en ti, solo tiene un significado, y es que Cristo te ama y te ama demasiado y nos ama demasiado. Y recordaba ese versículo en Hebreos que veíamos hace 8 días que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A pesar de quién soy, a pesar de cómo soy, a pesar de la cantidad de defectos que tengo, Él no se avergüenza de mí, sino que me ama y quiere habitar en mí. Eso es una gran verdad que usted y yo nos tenemos que llevar hoy en nuestro corazón. Que Él quiere tener una relación contigo y conmigo, y que esa relación tiene que estar basada en el amor de Él, no en el tuyo, sino en el de Él. Muchas veces hacemos afirmaciones que no son correctas. Es que yo busqué de Dios y por eso salí de las drogas. O es que yo busqué de Dios y por eso dejé el mal genio. Y nos jactamos de esos cambios que hemos tenido. Y eso es falso. El amor de Dios, el amor de Cristo, Cristo fue el que nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Y nos lavó y nos salvó y nos limpió por sus méritos, no por los nuestros. Y en eso consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo creo que debemos volver a lo esencial. Y hay una palabra que está en Jeremías, que también es de mis favoritas. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice, lo voy a leer en dos versiones, en la 1960 y en la nueva versión internacional. Jeremías 9, del 23 al 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí el Señor nos está hablando de tres cosas por las cuales los seres humanos podemos llegar a sentirnos orgullosos. Los seres humanos en el mundo en el que habitamos exaltan la sabiduría humana. Tenemos un ejemplo claro, Elon Musk, un personaje que es disruptivo, es una persona con una inteligencia superior a la de muchos, que todo su dinero y todo lo que él gana es lo que gana, es más de lo que gana un país con toda su mano de obra y con todo su Producto Interno Bruto. Él supera la producción interna bruta de muchos países solo con sus empresas y con sus inversiones. Y vemos que los seres humanos exaltamos ese tipo de cosas. La sabiduría, ¿cierto? Quien sea el más inteligente. Y motivamos a nuestros niños a que tienen que ser los primeros en la clase, los más inteligentes. ¿Qué otra cosa alaba el ser humano? El poder. ¿Qué dice esta palabra? Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder. El poder. Entonces, cada vez que estos grandes hombres, presidentes de Estados Unidos, de Rusia, hablan, todos los noticieros nos cuentan lo que dicen. ¿Por qué? Porque tienen poder y se sienten orgullosos de su poder y manipulan con su poder y quitan vidas con su poder y dañan economías con su poder. Y dice, ni el rico de su riqueza. Entonces habla de sabiduría, de poder y de riqueza. Tres cosas que el ser humano coloca por encima de todo, pero que para Dios no son importantes. A Dios no le importa cuánta plata tienes tú, o cuánto poder tienes tú, o cuánta sabiduría tienes tú. A Él lo que realmente le importa es que lo conozcamos y que lo entendamos. Por eso Él dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. ¿Te quieres sentir orgulloso de algo? Siéntete orgulloso de tener una relación con el Rey del Universo. Siéntete orgulloso de que el Rey del Universo te llame hijo. Porque no existe ningún otro cargo y no existe ningún otro título más importante para un ser humano que el ser llamado hijo de Dios. Y de eso es de lo que realmente debemos sentirnos orgullosos y eso es lo que realmente debemos perseguir. Y cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y lo conocemos, entonces podemos retornar al amor. Podemos retornar a esa fe que me dice que Dios me ama y cuida de mí. Pero una persona que no tiene una relación con el Señor, que no ha nacido de nuevo, no es que Dios no lo ame, pero ese ser humano no puede entender que Dios lo ama, porque no tiene una relación con Él. Y mire lo que dice el Señor, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con gran amor. ¿Cómo actúa el Señor en la tierra? Con gran amor. ¿Y cómo nos muestra Dios su gran amor? En que envió a su Hijo a morir a la cruz. Algunas personas dicen, si Dios amara a la tierra, no permitiría la guerra en Ucrania, o no hubiera permitido la bomba atómica, o no hubiera permitido el COVID. Pero hay una gran respuesta. ¿En qué podemos conocer que Dios nos amó? En que dio a su Hijo
unigénito por nosotros. Y su Hijo es más grande que todo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es el centro. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y fue ofrendado por amor. Pero volvamos al versículo inicial de Efesios 3:14. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento. Porque leímos la primera parte, pero no la segunda. Vamos a leer a partir del versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice otra versión, la Nueva Versión Internacional: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces acá vemos varias cosas, que con esas cosas quiero ir cerrando, porque son las que vamos a ir tratando en los temas que siguen. La anchura del amor de Dios. Dice que es un amor ancho. Entonces, cuando veía esa palabra ancho, yo pensaba en un abrazo. Y pensaba en un abrazo porque me pasó algo chistoso creo que fue esta semana. Creo que fue el lunes, si no estoy mal, que tuve que salir, o el martes, que tuve que salir. Tuve que salir a visitar a un cliente. Entonces tenía la cita en un centro comercial del centro. Y yo estaba ahí revisando mis cosas y se me acercó un muchacho. Me dijo: señor, así se quedó mirando y me dijo: señor, ¿quiere un abrazo? Y yo lo miré, y yo, como estaba ocupado, yo le dije, perdón que me da risa. Yo le dije: no, gracias. Le dije: muchas gracias, pero ahorita no, muchas gracias. Estaba ahí ocupado con una persona. Pero se me vino a la mente que es más ancho que un abrazo. Tienes que abrir tus dos brazos para poder abrazar a esa persona. Y el amor de Dios es ancho, para que todos podamos caber en su abrazo. Él nos quiere abrazar con su amor. Hay personas que son complejas. Hay personas que son difíciles de querer. Pero esas personas también caben en el abrazo de Dios. Piense en una persona que a usted le caiga mal. Yo voy a pensar en una. Bueno, tengo como 5. Piense usted también. A alguien que a usted le caiga mal. Que usted diga: yo no quiero verlo, no quiero escucharlo. El amor de Dios es tan ancho que así tú no lo quieras o no te caiga bien, esa persona cabe dentro del abrazo de Dios. Dios nos ama, decía C.S. Lewis. Dios nos ama no porque inspiremos amor. Hay cosas que inspiran amor. Los bebés, los niños pequeños inspiran amor, ¿cierto? Uno los ve y uno: ay, tan bonito, ¿cierto? O un cachorrito: ay, tan bonito. Pero
Yo creo que si yo me lo encuentro a usted en la calle y yo me quedo mirándolo como que no es que inspire mucho amor. Entonces la frase de C.S. Lewis dice, Dios nos ama no porque inspiremos amor, sino porque Él es amor. Usted y yo no inspiramos amor, pero Él es amor y por eso Él nos ama. También dice que el amor de Dios es largo. Y cuando hablo de largo o cuando la Biblia menciona esa palabra largo, pensaba en algo extenso, en algo que no tiene fin, ¿cierto? El amor de Dios es para siempre. No solo es cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, es también cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, porque el amor de Dios no depende de una emoción o un estado de ánimo de una persona, o no depende de un comportamiento humano. El amor de Dios es para siempre. ¿Será que cuando Eva tomó el fruto prohibido junto con Adán, será que el amor de Dios no estaba ahí? El amor de Dios estaba ahí. Y el amor de Dios fue tan grande que les permitió actuar en libertad y vivir las consecuencias de su pecado, pero Dios acompañándolos aún y sacrificando animales para cubrir su desnudez y vestirlos de pieles. Ese es el amor de Dios, que aun cuando tú y yo tomamos malas decisiones, Él nos acompaña y Él nos protege aún de esas consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que el amor de Dios no depende de que tú te portes bien o de que tú te portes mal. El amor de Dios depende de que Él es amor, no depende de nada más. Dice también el apóstol Pablo que debemos comprender la longitud, que ya lo vimos, la anchura también ya la vimos, pero también dice que la profundidad. El amor de Dios es profundo. Y hay un pasaje que vamos a profundizar después, que está en Miqueas capítulo 7, del 18 al 20, que dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hay más profundo que el mar? Les digo, el amor de Dios. Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Pero hay algo aún más profundo que el mar mismo, y es el amor de Cristo. No importa el fondo que hayas estado tocando. No importa la maldad que hayas practicado. Él te va a corregir. Él te va a disciplinar y te va a llamar a cuentas. Pero también te va a mostrar su amor incondicional, aún en el fondo en el que estés. Pero también dice que a pesar de que aparte de conocer la anchura, la longitud, la profundidad, también podremos conocer la altura del amor de Dios. El amor de Dios es alto, más alto que cualquier otra cosa. Dios nos eleva a las alturas con su amor. El amor de Dios es tan alto que Él está preparando un lugar en lo alto para nosotros. El amor de Dios no se limita a la existencia humana, no se limita a nuestros 80 años en la tierra o a nuestros 70 o 60 años que vivamos en la tierra. El amor de Dios va más allá de la tierra, el amor de Dios va hasta el cielo. Y lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Hay un lugar alto, hay un lugar muy alto, que tú y yo con nuestros ojos físicos no alcanzamos a contemplar.
Pero en ese lugar alto, donde está el amor de Dios que es tan alto, Él está preparando una morada y un lugar para cada uno de nosotros. Y ese es el amor de Dios. No es como el nuestro, como el de nosotros, los seres humanos, que cambia frecuentemente, que fluctúa, que depende del comportamiento del otro, de las circunstancias. No, hay un amor que es incondicional. Hay un lugar en lo alto del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y me gustaría que oráramos ya para cerrar esta enseñanza y para darle gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gloria a ti, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos escuchar nuevamente acerca de tu amor. No hay nada que necesitemos más urgentemente que reconocer tu amor en nosotros, que es un amor ancho, que es un amor largo, que es un amor profundo y que es un amor alto, que abarca absolutamente todos los sentidos, que abarca absolutamente todas las direcciones. Tu amor, Señor, hoy nos alienta. Tu amor hoy nos levanta. Tu amor, Señor, hoy nos muestra el camino que debemos tomar. Te damos gracias por ese amor incondicional al darnos a tu Hijo. No hay una muestra mayor de amor que esta, en que tú entregaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza. Colocamos este día en tus manos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que asistieron, los que van a ver esta grabación. Espero que esta palabra haya sido de aliento y de bendición para cada uno de ustedes.